Bueno, lo decíamos en el comienzo, lo venimos diciendo ya hace varios días, estamos en plena campaña electoral de cara a las elecciones internas. Es un gusto recibir a Alfonso Leza, nuestro analista político, podríamos decir, que nos acompaña este viernes. ¿Cómo anda, Alfonso? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer tenerlo por acá. Bueno, vamos a hablar de estas elecciones internas. Recién lo veía, que andaba allí atrás de las cámaras y veía al diputado Rodrigo Boni hablando con fervor. Sí. Y lo primero que le quería consultar es eso. ¿Se siente ese fervor electoral donde los candidatos dejan todo allí en la cancha tratando de captar ese voto? Yo creo que no hay casi clima electoral, no hay. Yo de las elecciones que recuerde, del 80 para acá, son las que yo recuerdo. Bueno, 71 era chico, pero ya bastante. Eran cosas muy distintas, ¿no? Otro sistema electoral y todo, pero yo no veo clima de campaña, si no fuera por algunos carteles en las calles. O sea, todavía no se metió en la gente, todavía falta, ¿no? Pero a la gente no le interesa la elección interna. Hay encuestas recientes que muestran que la amplísima mayoría de la gente, ni siquiera de encuestadoras serias, saben, o por lo menos hace una semana sabían que hay internas en junio. Es decir, que no ha aprendido la gente, no sé si habría que ver por qué. Históricamente viene bajando la participación en las elecciones internas. Hay que recordar que las internas son obligatorias para los partidos, pero no son obligatorias para la gente. Y eso seguramente influye, y hay quienes sostienen, yo estoy en esa teoría, de que como no es una elección lo que hay en Uruguay, es un ciclo electoral, el electorado debería ser el mismo. Por tanto, las elecciones internas deberían ser obligatorias, porque no son internas, en realidad son primarias. No es como las internas que hacían los partidos por su sola voluntad. Todo el mundo, por lo menos la gente menos joven, por decirlo así, recuerda aquella Valle Taríu, pero era porque el partido decidía hacer. El propio Frente tiene sus internas por fuera. Es lógico que sean voluntarias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Brevemente, para no monopolizar el tiempo en la primera pregunta. El electorado de las elecciones llamadas internas y el electorado de las elecciones nacionales es totalmente diferente. Es mucho más reducido el electorado de las internas. Y el electorado de las nacionales es mucho más amplio. Eso hace que sea no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. La gente que más va a votar a las internas es la gente más militante en general. Eso que decís, Alfonso, va a ser la gente más militante probablemente la que vaya a votar. ¿Cuánto puede influir esto a la interna, sobre todo del Frente Amplio, donde la movida está muy dependiente de quién va a votar en esa interna? Y bueno, yo creo que esto es una apreciación personal, pero basada en algunos datos. Yo creo que cuanto menor sea el electorado, más se favorece COSE. Porque COSE tiene el apoyo del Partido Comunista, que es un partido, normalmente, ahí tenés un ejemplo, a nivel nacional minoritario, ¿no? Generalmente no tiene más de un senador, tiene mucha estructura de organización, pero como tiene mucha estructura de organización, uno presume que la gente del Partido Comunista va a ir toda a votar. Lo que va quedando del Partido Socialista también. El MPP es un partido, una subcoalición muy amplia, pero no tiene esa estructura y ese tipo de militancia. El MPP ha perdido varias internas. O sea, el MPP perdió Lucía Topolansky, les ganó Miranda sin partido, ha ganado Mónica Javier, ha ganado Daniel Martínez. Es decir, ahí la tiene difícil Orsi. Salvo aquella entidad que ha participado directamente Mujica, es algo complejo para el MPP. El apoyo de Orsi es mayor que el del MPP, y bueno, él tiene su carisma, su forma de actuar, pero tú me hacías el punto, creo que puede incidir el número de votantes. Ahí está. Hay un análisis interesante que hacía en los pasados días en búsqueda del politólogo Eduardo Botinelli. Él hablaba de que la coalición en sí, sin un acuerdo, es decir, sin tener un candidato definido aún, tiene más votos que cuando pasa a tener a un líder, por lo menos de acuerdo a las previsiones que ellos hacen. Y habla que en el Frente Amplio se da un poco la inversa, ¿no? Que el Frente Amplio en general no tiene pérdida de votantes de una primera a una segunda vuelta, y que en este caso los 4 o 5 puntos de recuperación que le marcan en promedio las encuestas serían por aquellos que votaron en la segunda vuelta de la última elección y que se mantienen junto al partido.
¿Compartís esa mirada de que quizás el Frente Amplio, más que estar recuperando votos, está captando a aquellos electores de esa segunda vuelta y quizás no son ajenos al partido en sí? Yo lo que creo que es muy temprano para hacer deducciones de ese tipo. El respeto mutuo, mucho. Pero ni siquiera se sabe los candidatos. Y hay varias encuestas importantes que dicen que el Frente, por ejemplo, tendría una performance electoral con Orsi y otra más favorable, y otra distinta por estilo, por forma de ser, etcétera, con COSE. No tenemos claros los candidatos. El Partido Colorado tiene una interna de una complejidad y una dureza que nadie esperaba. Y tampoco tenemos idea quién va a ganar, porque en realidad los que dicen que van a votar al Partido Colorado en las encuestas es tan pequeña la muestra que dividir entre 7 candidatos es bastante difícil. En el Partido Nacional parece estar las cosas claras. Y obviamente Partido Independiente, Cabildo, que tiene un solo candidato. Y además pasan cosas interesantes, que es, si a un elector le preguntan por Cabildo, dice una determinada votación. Si le preguntan por el general Manini, tienen bastante mejor votación. El Partido Independiente dice, usted puede votar el Partido Independiente, tiene una votación. Si dice Mieres, mejora bastante. Entonces todavía hay muchas cosas por dilucidar respecto a octubre. Sí, claro. Alfonso, ahora, quiero consultarte algo que me parece Sí. importante. Está claro, parece en el Frente Amplio, que gane quien gane, el segundo va a ser el que pierda. Si gana Orsi, COSE va a ir como candidata a vice. Si gana COSE, Orsi da la sensación de que será el vice. No está pasando lo mismo, por ejemplo, en el Partido Nacional. Yo no estoy 100% seguro que pase ¿No? eso en el Frente. ¿No? Lo han dicho los dos. De que el Bueno. que pierda acompaña. COSE reservó su cargo en la Intendencia. Es decir, si vos estás seguro de que vas... No. En base a Sí, lo que han pero, señalado. bueno, pero esto es un hecho. Si tú estás seguro de que vas a ir candidato a vice o a presidente, o uno de los dos, no reservas el cargo en la Intendencia, no pedís licencia. Si yo no estoy seguro, es más, por forma de ser, sí, ya tiene un compromiso muy fuerte, pero si perdiera, ¿no? Pero por forma de ser, es ante todo una ejecutiva, me resulta difícil que se pase 5 años sentada en la Asamblea General y en el Senado, dando la palabra a uno y a otro. Hay que ver. Es interesante lo que estás planteando, ¿no? Me parece muy difícil, pero puede ser. ¿Y en el Partido Nacional? El Partido Nacional van a apelar a lo mismo que la elección anterior. Lo van a resolver la misma noche. Y yo creo que el peso del candidato va a ser muy importante. ¿Es la interna más aburrida de los últimos años del Partido Nacional? Bueno, no sé si llaman la aburrida, pero hay una diferencia, que es la interna en la que hay una diferencia más clara que yo recuerde, ¿no? Me acuerdo que esa interna es la Rañaga, pobre fallecido, y la calle Herrera, por ejemplo, u otra, ni que hablar la interna posterior al gobierno de la calle Herrera. Es decir, sí, es una interna, yo no sé si llamarla aburrida, pero es la menos polarizada, la menos disputada. A priori, ¿no? Porque las encuestas son encuestas. Y ahí vos decís que Delgado va a tener su peso si gana la interna en la elección de... Sí. Yo creo que van a llevar a una mujer y están manejando nombres y no necesariamente Laura Raff. No, acá teníamos la otra vez a Fito Garcés, ¿verdad? También colega, que con él comentábamos, bueno, que quizá hay otro nombre, como el de Arbeleche. Hay otros nombres que se manejan. Sí. No es una mala candidata, se acepta. Hablemos del Partido Colorado. Ahí sí el panorama está más complicado todavía porque no solamente se da esto de que está muy parejo, sino que en las últimas semanas hemos visto a los candidatos enfrentarse y duro. Sí, yo hablaba de eso anoche en Periodistas. Cuando aparecen, primero llegó a haber 8 candidatos, ahora 7 porque se bajó su vía, se pasó a apoyar a Ojeda. Fue bastante sorpresivo, ¿no? Que hubiera tantos candidatos, sobre todo un partido como el estructurado, como el Partido Colorado. Hay un elemento, y es que el Partido Colorado está en transición, ¿no? O sea, se acabaron las grandes líderes, Sanguinetti, por supuesto que participa, pero en mucha menos
con mucha menos intensidad que antes, fue un tema de paso de tiempo, de edad, fue 2 veces presidente, como está en transición el Frente también, porque el Frente se fue, falleció Tabaré, falleció Daniel Astori, Mujica dijo que va a seguir, pero está en retirada, y el Frente está en una renovación no solo de candidatos a la presidencia, sino de líderes. Hoy no hay un líder claro, no hay una conducción única clara, no hay un Sereñi, no hay un Tabaré, en fin. En el Partido Colorado pasa lo mismo, pero con un agravante, porque por lo menos en el Frente han aparecido algunas figuras nuevas, como Orsi, como Cose. No creo que ninguno de los dos sea nunca, jamás, líder de todo el Frente, porque son muy sectoriales. Pero el Partido Colorado no ha emergido figuras importantes. Siempre se ha dicho que esos 2 grandes ombúes, que eran Sanguinetti y Valle, bueno, nadie creció a la sombra de ellos. Entonces tenemos un Partido Colorado fragmentado que uno podía pensar al principio, que podía ser parte de una estrategia. Es decir, que había habido una estrategia del Partido Colorado de multiplicar los candidatos, da muchas alternativas, muchas posibilidades para que se pusiera el foco en esa interna. De hecho, lo estamos poniendo más que quizás que otras veces, y abriendo mucho la escoba, como se dice siempre, con muchas alas, poder barrer más votos. Uno podía pensar eso, pero el problema es que la confrontación, la virulencia a la que ha llegado en algunos momentos, en la que, por ejemplo, hay quien acusa a Ojeda de que está jugando para otros partidos, etcétera, hacen dudar de que esto sea una estrategia acordada, sino que más bien es un intento de proyectarse al futuro, multiplicado por la falta de figuras fuertes, porque además las otras 2 figuras fuertes que surgieron en los últimos años, Pedro Bordaberry está por lo menos públicamente totalmente al margen, y Ernesto Talvi, que además él le agradeció a Silva que tomara a Silva no, a Andrés Ojeda, que tomara su herencia. Sí, pero y uno se pregunta en voz alta, y se lo preguntábamos a Silva el otro día, decía, no sé, ¿cuál es el legado? Yo no veo un legado de alguien que estuvo tan poco tiempo su salida fue tan particular, en un momento tan particular. Tan perpleja a tanta gente. Entonces, Ojeda y Silva son ahí los que me parece que pelean la interna, ¿no? Parecerías que sí, pero viste que las encuestas dicen eso de que... De Gurméndez está Gurméndez, y no hay que olvidarnos de Tabaré Viera, que es el candidato que sin mucha movilización apoya a Sanguinetti, que tiene un arraigo muy grande en Rivera, porque este problema en general de las internas, y como se ven las internas, hay 2 problemas. Uno, que el voto no es obligatorio, y por tanto, una cosa, es muy difícil determinar, incluso hay, si ustedes leen las encuestas últimamente, hay una diferencia entre quienes dicen que van a votar al Frente, ¿está bien?, en octubre, y quienes dicen que van a votar en la interna. Y ahí cambian las proporciones entre Orsi y Carol. Se acerca mucho más con aquellos que votarían en la interna. Claro, los más militantes, los que votarían en la interna. Entonces, está todo todavía un poco verde, sobre todo respecto a octubre. Obviamente la más peleada y polarizada e interesante es la del Frente. El Partido Colorado, yo le decía, el otro tema es que en las elecciones internas no solo se disputa la candidatura a la presidencia, sino que, y eso puede explicar la cantidad de candidatos del Partido Colorado en este momento, un poco de acefalía, la gente también se presenta para proyectarse, pensando en un lugar en el Senado, marcar votos, digamos, diciendo aquí estoy, no gané la interna, pero tengo esto, este es mi valor, la cantidad de votos que tengo, pensando en las listas, pensando en un cargo, o para empezar a armar hacia el futuro un sector. ¿No? Y seguramente, sí, porque seguramente después de la interna hablaremos de otra discusión, que es cuánto fue el costo de gobernar para este gobierno, cómo incide también en ese balotaje, cómo se arma la coalición, pero bueno, quedará seguramente para otro momento. ¿Y por qué tantos partidos políticos? Que eso lo vamos a dejar para la próxima. Locura, ¿no? Récord. Sí, sí, yo creo que hay una gran cantidad de partidos que
que en realidad no tienen ningún... estarán apostando, hay un porcentaje importante ahí que no es menor, que no recuerdo exacto, de gente que votaría en blanco, etcétera, y que están canalizando la posibilidad que Ese Entrar. partido tendría unos cuantos senadores, unos cuantos diputados. Ese es el Realmente. tema, Sí, que sí. ahí uno le preocupa, a mí lo que me preocupa es, digo, bueno, ¿cuántos senadores, cuántos diputados sobre todo pueden salir de este tipo de cosas? Alfonso Leza, muchísimas gracias. A ustedes. Te invitamos en breve y seguimos conversando. ¿Cómo Muy no? amable.